vimos los condicionales, los ciclos, pero no me acuerdo si los probamos. Sí hicimos condicional e hicimos for. Ok. Y el until. Ok, sí los hicimos. Bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que se utiliza este tipo de instrucciones para programar y automatizar tareas en Bash. ¿Sí? Básicamente el propósito de la programación en Bash es esa, automatizar cierto tipo de tareas, uniendo los comandos que ya hemos visto con rutinas que hacen repetir los pasos o que hacen condiciones para tomar decisiones dependiendo de la situación de la que se trate o el objetivo que se pretenda resolver con el programa. Entonces, en este caso hay un ejemplo de un script que lo que hace es hacer un respaldo de un directorio. Entonces, el ejemplo, como vemos, empieza con este signo de gato, que lo que representa es un comentario. Y les había dicho, cuando se tiene gato admiración en la primera línea, entonces lo que viene a continuación es la ruta o el path hacia el intérprete que se encarga de ejecutar las instrucciones que vienen a continuación. Como este es un programa en Bash, entonces lo que viene a continuación pues es la ruta del Bash. Si fuera un programa en Python, entonces lo que vendría aquí es una ruta hacia ese intérprete del lenguaje Python. Entonces, lo que tenga gato, que no sea gato admiración en la primera línea, es un comentario. Es decir, todo esto que está aquí es ignorado cuando se empiezan a ejecutar las instrucciones. Encuentra el signo del gato y entonces ya se ignora todo lo que venga a continuación. Entonces aquí lo que dice es que respalda directorios usando archivos tar comprimidos. Entonces significa que va a generar un TGZ. Los archivos se guardan en el directorio respaldos, es decir, va a haber un directorio que se llama respaldos y ahí es donde se va a guardar todo lo que uno quiera guardar. Dice, el nombre del archivo es el nombre del directorio o de los directorios, seguido por la fecha y en el formato año, mes, día y hora. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo este pequeño script une algunos de los comandos y de las instrucciones que vimos en la clase pasada. Entonces, aquí lo que tenemos de entrada es una definición de una función o un procedimiento. Sé que es un procedimiento porque tiene, después de un nombre, tiene estas llaves. Eso significa que lo que viene a continuación es una función o un procedimiento que se va a definir. Y tiene seguido una llave. Entonces esta llave se abre y se cierra aquí abajo, ¿sí? Entonces, una primera recomendación cuando se hace programación es que si abres una llave, de inmediato la cierres, para que no te queden faltando llaves al final, ¿sí? Entonces, abres una llave, la cierras. Voy a ir tecleando el programa, yo creo que va a ser más fácil. Y vamos a hacerlo con bin para que tenga color. Entonces, la primera línea es bin bash, que quiere decir que este programa lo va a interpretar el intérprete de comandos. Luego vienen los comentarios, eso no lo voy a copiar aquí nada más. Ahí está. Y bien, pues lo que sigue es la definición de la función o el método que queremos implementar. Entonces, la función se va a llamar respaldo. Tiene llaves, eso me dice a mí que es una función y que el cuerpo de la función viene a continuación. Entonces les digo, abres una llave y de inmediato la cierras para que no te hagan falta después. Entonces viene un comentario que dice el directorio para respaldos debe terminar con diagonal. Ese es un comentario. Y a continuación, vean, viene la definición de una variable. La variable se llama respaldos.
Entonces defino una variable que se llama respaldos. Luego esto que está aquí está mal, está mal porque debería venir la comilla doble, pero tiene este símbolo porque no está bien formateado la forma en que despliega el texto este navegador. Entonces, pongo comilla doble y aquí voy a poner, vean, tiene pesos home y luego respaldos y termina con diagonal como dice ahí. Entonces lo que está haciendo es definir una variable que se llama respaldos, cuyo valor va a ser el home del usuario que se trate, y luego ahí debe haber un directorio que se llame respaldos. Luego viene un condicional y dice, si no, ¿qué cosa? O sea, si es falso lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es la opción -d y luego el nombre o el valor de la variable respaldos, es decir, si existe un directorio que se llame respaldos. Veamos que la opción -d, aquí está, -d, dice regresa verdadero si el argumento que se le dio es un directorio. Entonces, vamos a decir sí, no, si no, ¿qué cosa? Es un directorio. Si no es un directorio, lo que valga respaldos. ¿Qué? Entonces aquí ponemos un den. Entonces, y como abro el condicional, lo voy a cerrar de una vez. Lo cierro con un fi para que no me falte el fi al final. Dice, ok, si no existe el directorio respaldos, entonces va a enviar un mensaje. Vean, dice eco, envía un mensaje que dice creando directorio para respaldos y el valor de la variable respaldos. Entonces va a salir en la pantalla un mensaje que dice creando directorio para respaldos y el valor que se le ponga. Y entonces, ahora vean, dice mkdiv, crea el directorio y aquí hay una opción -p. Esta opción -p significa que tiene que crear toda la ruta de ese directorio. Entonces, vamos a ponerle aquí que cree toda la ruta del directorio. Esta opción -p tiene la ventaja de que si el directorio ya existe, no va a generar ningún problema. Es decir, si el directorio ya está ahí, no pasa nada. Y en caso de que no exista, entonces crea por completo la ruta que yo le ponga. Ok, entonces ahí va a crear un directorio. Ahora, este comando nos va a entregar un código de error. Si recuerdan, les dije que todos los programas generan un código de retorno, un valor de retorno. Esos valores están aquí. Por ejemplo, esta dice que pesos interrogación, dice contiene ceros y el último comando que se ejecutó terminó correctamente. En caso de que haya alguna falla, esta variable, pesos interrogación, toma un valor diferente de cero relacionado con el valor o con el error que se generó. Entonces, en el programa se verifica, dice sí, pongo entre comillas, como si fuera una cadena, pesos interrogación, ¿sí? Si el código de retorno del comando anterior es diferente de cero. Si el código de retorno del comando anterior es diferente de cero, entonces, y como abro un condicional, como buena práctica, lo cierro de una vez. Entonces, ¿qué cosa? Escribe, aquí está un eco, entonces manda a la pantalla, eco, manda a la pantalla el mensaje, no se pudo crear el directorio de respaldos. No se pudo crear el directorio de respaldos porque hubo algún problema.
algún permiso o algo. Y nos va a regresar un código de error. Por default, debería regresar 0 cuando todo sale bien y un valor diferente cuando hay algún error. Entonces, en este caso, vamos a decir que retorne un 2, que significa que hubo en este caso, yo estoy definiendo que el error 2 significa que no pudo crear el directorio. Esa es una decisión mía como programador. Yo digo, cuando no puedes crear un directorio, regresa un 2. Bien pude haber regresado el valor del código de retorno del mkdir. También puede haber sido cualquiera de esos dos. Y ya, entonces, ¿cuál es la función de este if? Pues verificar si existe ese directorio de respaldo. Si no existe, entonces va a crear el directorio. Pero si a la hora de que lo trata de crear hay un error, aquí verifico que si hay un error, porque si no hubiera error, sería igual a 0. Pero si es diferente de 0, aquí está diferente de 0, entonces envía un mensaje de que no lo pudo crear y regresa 2. Es decir, hasta ahí termina, ya se sale de esta función que se llama respaldo. Ahora, aquí significa que ya pudo crear el directorio o que ya existe ese directorio. Si llega hasta aquí, significa que el directorio de respaldos ya está ahí presente. Ahora dice, o es un for, para directorio, esta es la variable sobre la cual va a estar iterando el ciclo for. De nuevo, un ciclo for se parece a una sumatoria. Y entonces esta variable que se llama directorio sería el equivalente al índice i o k de la sumatoria. ¿Sí? Entonces una sumatoria, por ejemplo, desde n igual a 0 hasta 100, entonces n sería la variable que aquí yo le estoy poniendo directorio. Aquí sería una sumatoria desde directorio igual, nada más que aquí no le pongo igual, aquí le digo que directorio debe estar dentro de un cierto conjunto de valores. Ese conjunto de valores, ahorita lo voy a indicar como pesos arroba. Pesos arroba son los argumentos que yo le pasé a respaldo, ¿sí? Pesos arroba son los argumentos que recibió esta función. ¿A qué me refiero con argumentos? Por ejemplo, cuando ponen seno de pi, el argumento es pi. Si ponen f de 4,6, 4,5, entonces 4 y 5 son los argumentos de la función, ¿sí? Los parámetros que se les da para que trabaje la función. Entonces, esa lista de parámetros, en el caso del seno era pi, en el caso de la función f era 4 y 5, están representados con este pesos arroba, ¿sí? Entonces, cuando yo mande llamar a la función respaldo, los argumentos que yo le pase a esa función son los que va a reemplazarse aquí. Si los argumentos que yo le puse a respaldo, por ejemplo, fuera respaldo, le pongo respaldo AB1, si yo pongo respaldo AB1, entonces pesos arroba sería igual a AB1, sin las comas, simplemente sería A, espacio B, espacio 1. ¿Ok? Entonces, este for va a decir que directorio va a estar cambiando entre los valores de los argumentos que yo le pasé a respaldo. En el ejemplo era A, B y 1. Pues primero vale A, luego vale B y luego vale 1. Directorio vale A, luego directorio vale B y luego directorio vale 1, ¿ok? Entonces, este for va a ir iterando sobre esos argumentos que yo le pase. El for inicia con un do. Entonces, voy a ponerle el do. Y el for termina con, bueno, tiene un do, entonces termina con un don. Entonces lo abro y lo cierro. Recuerden, cada vez que abres algo y ese algo debe cerrarse, lo cierras de una vez. Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, tiene un if. Si es un directorio, el valor de la variable que se llama directorio.
¿sí? Si lo que yo le pasé como argumento a la función respaldo es un directorio, si lo que yo le pasé como argumento es un directorio, entonces, y como abro un if, lo cierro de una vez, entonces, ¿qué debe hacer? Va a poner el mensaje echo, va a poner el mensaje respaldando el directorio, y lo que valga la variable directorio en ese instante, ¿sí? Que de nuevo, es uno de los argumentos que se le pasaron a la función. Después de que pone ese mensaje, aquí hay un comentario que dice, creando el nombre del archivo tar. Y va a crear estas variables primero. Dice, el archivo tar es igual, y viene este comando. Va a ejecutar este comando, un comando que no vimos, pero que lo que hace es darme el directorio o el path de una ruta que yo le esté dando. Por ejemplo, si yo le digo home, diagonal ml, diagonal dir, diagonal x, y x es un archivo, base name me va a dar x, ¿sí? Entonces me va a quitar todo el path hasta los directorios y solamente me va a dejar el último elemento que sería x. Entonces yo le puedo dar toda una ruta y solamente me va a generar el nombre final del directorio. Tiene esta comilla invertida, esta, que lo que significa es ejecuta lo que esté aquí en medio. Ejecútalo. Y lo que tiene que ejecutar es este comando, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Si recuerdan, en la línea de comandos del editor, si yo pongo admiración, me ejecuta un comando. Entonces voy a ejecutar un bin bash. Entonces esto me va a ejecutar un bash y me va a dar el prompt de nuevo. Home ml dir 1, por ejemplo. Y aquí tengo dir 1.1. Vean. Cuando ejecuto el comando base name y le doy esta ruta, lo que hace es darme solamente el último elemento. Aquí está. Entonces, el resultado de ejecutar este comando es quitarle todo el path y dejarme solamente el último nombre, lo que es el nombre del archivo al directorio. Salgo. Entonces, starfile va a tener el nombre del directorio que se trate. Y le va a quitar toda la ruta. Luego, hay una variable que se llama stamp, que lo que va a tener es la fecha. Vean, lo que me está dando es la fecha. Y me está dando el formato año, mes, día, hora, minutos. ¿Sí? Entonces va a tomar el comando date y le va a pasar el formato. El formato año, mes, día, año, mes, día, hora y minuto. Ahí está. Entonces, este comando date me va a dar la fecha actual en formato año, mes, día, horas y minutos. ¿Ok? Y como tiene esta comilla invertida, lo que significa es ejecuta lo que esté aquí y ese valor que obtengas de resultado se va a guardar en la variable stamp. Para que lo vean de nuevo, aunque ya lo hicimos, voy a ponerlo a ejecutar.
Ahí está. Entonces me da la fecha actual en formato año, mes, día, hora y minutos. ¿Sí? Entonces, ahora va a modificar la variable tarFile. De nuevo voy a usar esa variable tarFile. Y lo que está haciendo es concatenándole valores, ¿sí? Le va a concatenar el valor de la variable tarFile, ¿sí? Los tarFile es igual a lo que ya vale tarFile, ¿ok? Con un guión bajo y luego el valor de la fecha actual, ¿sí? El estampado de la fecha. Punto TGZ, ¿sí? Entonces, vean, tarFile es igual a lo que ya valía tarFile, que era el nombre del directorio que yo quiero respaldar, quitándole todo el path, con un guión bajo y la hora a la cual estoy haciendo o creando ese archivo tar. Ya que tengo las variables, dice, viene un comentario. Dice, realiza el respaldo de directorio, ¿sí? Lo que valga la variable directorio, en el directorio respaldos que se definió acá arriba, ¿sí? Aquí está arriba definido el valor de respaldos. Entonces, vean. Va a crear el archivo con el tar. Él va a crear el archivo respaldos, en el directorio respaldos, el nombre del archivo tar, ¿sí? El tar file, y ahí lo que va a hacer, ¿sí? Va a crear el archivo home, diagonal respaldos, diagonal tar file, y tar file es el nombre del directorio con guión bajo y la fecha, y ahí va a meter el directorio que yo le haya pasado como argumento. Entonces ahí va a crear ese archivo. Ahora, ahí ya terminaría de crear el archivo tar. Luego tiene un else. Es decir, si lo que yo le pasé no es un directorio, porque aquí checa si esto es un directorio. Entonces, si llega aquí en el else, significa que lo que pasó aquí, o lo que el valor de directorio, en realidad no era el nombre de un directorio, o no existe. Entonces va a imprimir el mensaje que dice, usa este comando, solo con directorios, y va a pasar el nombre del valor que se le pasó como el directorio que quería respaldar. Bien, entonces ya ahí estaría terminado el script. Me voy a guardar y me parece que va a ser más cómodo si dividimos esta terminal en dos. Ok, aquí está el programa. Entonces aquí abajo es la misma máquina. Aquí está respaldos, el programa. Sí, ahí está. Si lo veo con less, ahí está el código de lo que acabamos de escribir. ¿Sí? Y le voy a dar permisos de ejecución. Entonces chmod más X a respaldos. ¿Ok? Ya está con permisos de ejecución. Ahí está. Entonces ya lo puedo ejecutar. Pues vamos a ver acá en la pantalla cómo ejecutarlo. Si recuerdan source, su efecto es que las variables
o lo que se defina dentro del script se va a importar. Exportar o usar la variable export significaba que lo que yo definiera en este nivel del intérprete se podía exportar hacia un nivel superior, ¿sí? O un nivel siguiente de bash. En este caso es un source, lo cual quiere decir que importe lo que esté definido aquí en respaldos. Y lo que está definido en respaldos, pues es el programa que acabamos de hacer. Entonces, le voy a poner un source y eso me va a importar la función respaldos. ¿Ok? Entonces ya hice el source. Y luego dice ejemplo de uso. Pruébelo, dice, con un archivo de texto y con un directorio. Entonces, vamos a ver de lo que tenemos aquí. Vean. Tengo, por ejemplo, copiadir.rat y tengo el dir1, ¿no? Vamos a ver qué tiene dir1. Tiene esto, directorio. Y directorio tiene menos cosas. Entonces vamos a irnos sobre, bueno, a ver, copiadir. Ok. No tiene nada, copiadir1. No, y copiadir1. Tiene más cosas. Ok. Entonces vean. Perdón. Es que no es así. Ya creé yo la función. Ya no lo tengo que ejecutar como programa ejecutable. Más bien tengo que ejecutar la función. La función ya quedó definida dentro de mi intérprete. Entonces lo que yo tengo que invocar es a la función respaldo. Esta. No al script como tal. Porque ese ya lo importé usando source. Entonces tengo que ponerle respaldo. Y ahí está. Me dice, creando directorio para respaldos, ¿sí? Que es este comando. ¿Por qué? Porque no, aquí está un no existe un directorio que se llame, en mi home, que se llame respaldos. Entonces, como no existe un directorio que se llame home.ml respaldos, entonces tiene que crear el directorio. Entonces ya creó el directorio respaldos con mkdir-p. Como no hubo ningún error, entonces el valor de retorno tuvo que haber sido 0, porque aquí dice si es diferente de 0, entonces, y no salió este mensaje. Entonces, como no salió este mensaje, significa que sí lo pudo crear. Por lo tanto, el valor de retorno de mkdir fue igual a 0. Entonces, ya pudo crear este directorio y continúa acá. Entonces va a ir iterando el valor de la variable directorio con respecto a los argumentos que yo le pasé. Los argumentos que yo le pasé eran este y este. Son 3 argumentos. Entonces, el primero es este archivo que dice copiadir1.rat, ¿sí? Que era un archivo tar, pero que le cambié yo aquí el nombre, ¿no? La extensión. Entonces, eso no es un directorio. Aquí se ve por el color también. Eso no es un directorio. Entonces, verifica primero para ese archivo. Y como no es un directorio, entonces se van en el else y dice, usa este comando solo con directorios. Usa este comando solo con directorios y me dice cuál es el valor con el que estaba iterando, que era este. ¿Sí? Y como ese no es un directorio, porque lo verificó aquí con el -d, y como no es un directorio, pues entonces se va al else y me dice, usa este comando solo con directorios. Y luego cambia y pasa al siguiente valor que yo le pasé, que era copiadir1. Pues directorio vale lo que vale copiadir1. Y verifica si lo que yo le puse ahí es un directorio. En este caso, copiadir1 efectivamente es un directorio. Como si es un directorio, entonces dice creando, o más bien, perdón, respaldando el directorio y el valor de la variable directorio. Vean que es el valor de la variable directorio. Y lo que sale es copiadir1. Y después ejecuta esto que está aquí. Esto no se ve, no me genera ningún mensaje ni nada. Pero lo que hizo fue crear una variable tar_file, extrajo del path solamente el nombre, el último nombre, el nombre del archivo o el directorio, creó esta variable stamp con la fecha actual y luego creó el archivo tar_file o el nombre del archivo tar_file.
Ya que hizo eso, entonces crea un archivo tar con comprimido con -z, vean, -z cbf, y luego después de f tenía que venir el nombre del archivo tar. El nombre del archivo tar es respaldos tar file, ¿sí? Respaldos será home respaldos. Y enseguida tiene que venir el nombre del archivo tar. Y ahí va a meter el directorio en cuestión, ¿sí? El directorio que estoy iterando, en este caso copia de 1. Entonces, si vemos el contenido de respaldos, si vemos el contenido de respaldos, aquí hay un error, vean, tiene esta llave aquí, ¿sí? Esa llave que está ahí mal es por que aquí vean en el nombre del archivo tar, tiene .tgz y tiene esta llave que se me quedó ahí. Esa llave no debía ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces los nombres de los archivos tienen esa llave ahí metida, ¿sí? Entonces creo un archivo que se llama copia dir 1, ¿sí? Que era este, y es un archivo tgz. Y luego también creo el archivo dir 1, que era el siguiente, con la fecha y tgz. Y así lo puedo hacer yo con cualquier otro, por ejemplo, respaldo. Vamos a respaldar otro que sea, por ejemplo, que tenga yo acceso, user, share, user share, Pixmaps, por ejemplo. Esto, quiero respaldar eso, ¿no? Eso es un directorio. Ya lo hizo. Entonces, si yo veo el valor del directorio de respaldos, ahora yo ya tengo aquí uno que se llama Pixmaps y con la extensión TGZ. Aquí me faltó grabar esto. Grabarlo y volver a hacer el source para que reemplace el valor del script, de la función. Voy a borrar en respaldos. Ahí está. Vuelvo a crear. Y yo veo el valor de respaldos. Y ahí está Pixmaps. Vean, le quitó todo el path. Le quitó user share y solamente dejó Pixmaps. Y me puso la fecha la fecha actual. Si hago un tar -z-tbf de respaldos Pixmaps, me da todo el contenido que estaba dentro del directorio Pixmaps. Aquí está completo. Bien, aquí va un comentario. Ok. Les voy a copiar el archivo y quiero que lo prueben, por favor. Entonces vamos a copiar el script respaldos.sh y lo vamos a poner en home semestre 2021. Ok. Entonces ya lo tienen ahí. Por favor, cópienlo a su home del directorio HomeSem 2021 y pruébenlo. Recuerden, primero tienen que hacer un source, ¿sí? Tienen que hacer un source. Hacen un source del script. Respaldos. Ok, respaldos. ¿Cómo se llama? Respaldos.sh. Hacen un source del archivo. Y ya que lo hicieron, pruébenlo con respaldo y el nombre de un archivo y un directorio. Y vean que efectivamente les hace un tar del directorio y no les copia o no les crea un tar de un archivo. Entonces, cópienlo, por favor, y pruébenlo. Oiga, profe. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con el source? Eso se me olvidó, perdón. Ok, con el source significa que estás importando lo que esté definido adentro del script. En este caso, lo que se está definiendo dentro del script es la función respaldos. Entonces, estás importando este código dentro de tu nivel de bash. Sí, recuerda que hay dos, una es export y otra es source. Export lo que hace es que una variable que tú definas aquí, mira,
Esta variable me dice cuál es el nivel de bash o el nivel del intérprete de comandos en el que estoy. Ahorita me dice que estoy en el nivel 1. Si yo hago un bash de nuevo y vuelvo a imprimir el valor de la variable shell level, me dice que ahora estoy en el nivel 2. Es decir, vas anidando diferentes niveles de bash. Okay. Si yo aquí defino una variable, por ejemplo, que le pongo export y le pongo h, y aquí le pongo hola, por ejemplo, ya definí una variable que se llama hola en el nivel 2. Cuando yo me salga de aquí con un exit y yo quiero ver el valor de la variable h, no me pone nada. ¿Por qué? Porque la variable fue creada en el nivel 2. Y en el nivel 2 ya no existe y por lo tanto desapareció esa variable. ¿Cómo puedo hacer que la variable se conserve? Pues tengo que hacerlo a través de un source. Bueno, tendría que hacer un script. Pues tendría que hacer un script con este export. Mira, por ejemplo, voy a hacer aquí un s.sh. Aquí pongo el export. Voy a poner el echo para ver cuánto vale h. Es decir, h es igual a lo que vale h. Y también voy a poner cuánto vale la variable shell level. Vale tanto. ¿Ok? Entonces, este script, sh, si yo lo ejecuto, define la variable hola, ahí está, y vale hola. Y la variable shell level vale 2, porque es el mismo efecto de lo que acabo de hacer acá, ¿sí? Estoy en el nivel 1, genero un bash, y entonces ahora estoy en el nivel 2, y ahí yo creo una variable que se llama hola, pero cuando me salgo esa variable desaparece. Entonces, haber puesto este código, esto, y esto de acá, en este archivo s.sh es el equivalente de haberlo tecleado. ¿Ok? Entonces, este es el código que tiene este script. Pero si yo lo ejecuto, de nuevo, si yo lo ejecuto y veo el valor de la variable h, pues ya no existe, porque me pone vacío, ya no existe. Y también si quiero ver el valor de shell level, vale 1, ya no vale 2. ¿Por qué? Porque estoy en un nivel abajo, ¿sí? El nivel donde yo creé este script fue un nivel siguiente, ¿sí? Es como si hubiera llamado un bash dentro de otro, por eso vale shell level, vale 2. Ahora, y aquí es donde viene la explicación de tu pregunta. ¿Qué pasa si le pongo source de punto de s.sh? Pues ejecutó el script, ¿sí? Aquí está, ejecutó el script, volvió a salir lo mismo, pero ahora fíjate, ¿cuánto vale h? H vale 1. Antes, h no existía. Cuando se salió del script, desapareció la definición de la variable. Pero como yo lo ejecuté con source, entonces todo aquello que haya sido definido dentro del script sigue existiendo. Entonces la variable h, que no estaba definida en este nivel, porque aquí vemos que en este nivel no está definida, después de haberse ejecutado con el source, sigue existiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al ponerle source respaldos? Pues aquí arriba que está el código del programa, lo que estoy haciendo es importar este programa a mi nivel de shell, porque este sería un segundo nivel, pero yo no lo quiero en el segundo, yo lo quiero en este, entonces lo estoy importando. Eso es lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Va. Gracias, profe. Bien, ¿lo pudieron probar? Profe, Sí.
Bueno, yo mientras usted lo hacía, como que yo lo hacía en mi terminal. Y bueno, según yo está todo igual, pero a la hora de hacer el ls de directorios, no de respaldos, Ajá. no me sale, o sea, está vacío. Ah, ok. A ver, pero pusiste un directorio también dentro de los argumentos, porque por ejemplo, cuando yo lo ejecuté así, déjame lo vuelvo a poner, ve, cuando lo ejecuté aquí, cuando aquí lo ejecuté, por ejemplo, no era un directorio, era un archivo ordinario, y este sí son directorios. Entonces, aquí me dice, usa este comando solo con directorios, y me pone esto. No sé si a ti te salió algún texto de estos. Dime qué te salió como salida. Sí, me dio eso, le puse igual un directorio y un archivo, pues otro que no sea Ah, directorio. Y sí, sí. sí decía, que respaldando directorio, tal. Ok, Yo ok. usé solo con directorios, tal. Ajá. No sé si lo que me falló fue precisamente ahora sí que las líneas que dicen cómo crear el directorio, a lo mejor algún signo. ¿Lo copiaste o lo tecleaste conforme lo fui haciendo yo? Lo iba tecleando. Ah, ok. Entonces probablemente tienes un error en tu script, ¿sí? Renombra tu programa, ¿sí? ¿Cómo lo renombras? Con un MB, ¿no? MB, tu programa, a tu programa, punto, por ejemplo, copia, ¿no? Entonces eso lo renombra, ¿no? Entonces renombra tu programa y copia el que yo les puse, ¿sí? Que está aquí en HomeSen 2021, ¿no? Aquí está. Lo, lo borraron. A ver, no es que lo borraron. CP HomeSen 2021 respaldos, así, de esta manera, ¿no? Entonces te copias y ya. Y pruébenlo con el source. Recuerden, primero hay que hacer un source para importar la función y luego pruébenlo de nuevo. Ya les debería funcionar a todos bien. Y vean así, ¿no? Respaldo y luego el nombre de un archivo y directorios que tengan ustedes ahí en su home. ¿Alguna duda sobre la programación de esto? Digo, sé que nomás es un ejemplo y no lo te crearon ustedes, ¿no? Pues no pretendo que se lo hayan aprendido así, pero con respecto a cuál es la lógica del programa. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Ok. Programar es ir, poner en una secuencia de pasos todo lo que yo tengo que hacer para resolver el problema. Tal y como yo lo haría, paso por paso, es lo que yo le tengo que poner a la máquina en el programa. ¿Sí? Paso por paso, todo lo que tengo que hacer. Y todas las posibilidades, ya sea de error o de variantes que pudiera haber, como en el caso de que a lo mejor la variable que yo definí como respaldos, el directorio de respaldos, a lo mejor ya existe o no existe, ¿sí? Si no existe, entonces pues lo tengo que crear porque no existe, pues lo creo. Pero a lo mejor ahora que yo lo creo, ocurre un error. Entonces aquí verifico si hubo un error o no hubo un error. Si ya existía, pues entonces se va a saltar todo esto porque ya existe el directorio de respaldos. Y entonces va a continuar con este for que va a ir iterando entre todos los directorios o nombres que yo le haya pasado como argumento a la función. Y entonces el directorio va a ir tomando cada uno de sus valores. Pero como solo respaldo directorios, entonces checo si lo que me pasaron como argumento es directorio. Si no es directorio, entonces imprimo el mensaje de que esto no es un directorio y aplícalo solo con directorios. Y ya.
Pero si sí es un directorio, entonces imprimo el mensaje. Ok, voy a respaldar tal directorio. Y utilizo estas variables para crear el formato del nombre del archivo, aprovechando el comando basename para quitarle todo el path y dejar solamente el nombre del directorio, el comando date para tomar cuál es la fecha en la que estoy haciendo el respaldo, y vuelvo a darle formato al nombre del archivo tar usando esas dos variables que ya creé yo previamente. Y ya una vez que ya tengo el nombre del archivo, entonces creo el archivo tar, ¿sí? Entonces es como si lo hubiera hecho yo todo a mano, paso por paso. Pero en lugar de hacerlo así, cuando son tareas repetitivas, ¿sí? Tiene caso hacer todo este esfuerzo cuando lo que yo hago es repetitivo, ¿sí? Se hacen programas para tareas que son repetitivas. Cuando es una cosa que solamente lo haces una vez o de vez en cuando, pues no tiene caso que crees un script o un programa que lo haga. Solo cuando la tarea es muy compleja o es repetitiva, entonces en este caso vale la pena el esfuerzo de programar una rutina que haga eso. ¿Ya les funcionó? Ya. Entonces, ya nada más para terminar ya con esto, algunos comandos básicos que necesitan saber. Por ejemplo, ¿cómo cambio el password de mi cuenta? ¿Sí? Pues para cambiar el password de mi cuenta, tienen que poner la palabra passwd, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen, les va a decir o les va a pedir que cambien el password, pero primero tienen que dar el password actual. Entonces ponen passwd y les va a pedir el password actual. Y después les va a pedir cuál sería el nuevo password. Ese nuevo password lo van a tener que teclear 2 veces para verificar que no se equivocaron. Ahora, el password nunca lo van a ver, nunca, aunque ustedes lo tecleen, nunca van a ver los caracteres ahí en la pantalla, ¿sí? Entonces, es posible que me equivoque a la hora de teclearlo. Por eso me lo pide 2 veces. Pero una vez que yo ya lo autentiqué 2 veces, que es exactamente el mismo, queda cambiado el password. Y entonces cuando yo quiera ingresar de nuevo, tengo que dar ese password nuevo, ¿sí? Entonces, este comando passwd es un comando que ustedes tienen que saber, ¿sí? ¿Cómo cambian su password? Con ese comando, ¿ok? Pueden probarlo si gustan ahorita, solo que no lo olviden porque cuando traten de ingresar a la máquina, pues ya va a ser el nuevo password que ustedes pongan ahorita, ¿sí? Yo les voy a pedir en el examen que cambien su password, ¿sí? Entonces para el examen, yo les voy a poner el password de default, que es el password que están usando ahorita, y después, como parte del ejercicio del examen, pues tendrán que cambiar su password, ¿ok? Entonces, si quieren, inténtenlo, solo acuérdense qué password están poniendo. ¿Cómo pueden saber si cambió bien el password? Pues pueden volverse a registrar en la máquina, ¿no? Un SSH, pueden ponerle el IP local o localhost, y entonces es volverse a conectar a la misma máquina. Como es la primera vez que lo hago, me dice que si quiero conectarme a esa IP. Le digo que sí, y ahora pues me pide mi password. Ok, entonces vuelvo a entrar desde la misma máquina. Entonces de esa manera pueden verificar que efectivamente ya se cambió. Ok. ¿Alguna duda con el password? Bueno, asumo que no. Ok, ahora, el superusuario o el administrador, ¿sí? Entonces el administrador dentro de los Unix se le llama el superusuario. Entonces, solamente puedo hacer instalación de paquetes, bueno, de más software, creación de cuentas,
cualquier tipo de modificación en el sistema o ver, por ejemplo, los directorios de los usuarios, ¿sí? Si se es el administrador. Entonces, para convertirse en el administrador, uso el comando su, que es set user o substitute user. Voy a poner su y luego guión y entonces me va a pedir el password, ¿sí? El password de ese usuario o el password, en este caso, el password del administrador. Esa es una forma, cuando la cuenta de administrador tiene un password ya asignado. Cuando yo me convierto en el administrador, vean que el prompt va a cambiar. El prompt del administrador tiene un gato al final, el prompt de un usuario tiene el signo de pesos. Ahora, este comando su funciona para convertirme en el superusuario o para convertirme en cualquier otro usuario. Por ejemplo, si me quiero convertir en usuario curso, necesito tener el password, no me acuerdo ahorita. Ok, no recuerdo el password, ahorita lo puedo cambiar. Bien, entonces, si yo tuviera el password de curso, entonces aquí yo podría convertirme en el usuario curso, ¿ok? O si lo hago así, igual me pide, pero para convertirme en el administrador. Bien. Ahora, este su solo se usa en caso de que yo quiera hacer cambio de usuario. Pero si lo que yo quiero es convertirme en el administrador, existe otro método, que es mediante sudo, ¿sí? O super user do. Eso requiere de que los usuarios estén registrados con esos permisos de administrador. Esos usuarios están en un archivo, que es este, pero este archivo solo tiene permisos de lectura y son para el administrador. O sea que yo no lo puedo, ninguno de ustedes lo puede ni visualizar ni modificar. Ese archivo lo que contiene son relaciones de qué usuario se trata y qué tipo de permisos y sobre qué máquinas o desde qué máquinas lo puede ejecutar. Aquí, por ejemplo, dice que el usuario root desde cualquier máquina puede ejecutar todos los comandos. Aquí dice que en este caso con esto dice el grupo, los que pertenezcan a tal grupo, desde cualquier máquina pueden hacer todo. Entonces, solo para ejemplo, cuando ustedes instalan un Unix o un Linux en la actualidad, les va a crear un usuario estándar, un usuario sin privilegios, pero ese usuario, mediante sudo, puede hacer tareas de administrador. Entonces pongo sudo, ya me han visto que lo hago, y pongo sudo, y aquí le pongo su guión. Entonces me va a convertir en el administrador, va a ser un set user del administrador, pero mediante sudo. Y me pide mi password como usuario. Ahí está, entonces le doy mi password y ya me permite convertirme en el administrador. Lo que yo le di fue mi password, no el password del administrador. No necesito conocerlo. Ahora, ya como hice esto, y como soy el administrador, entonces sí puedo ver el contenido de este archivo. ¿Sí? Y aquí está. Dice que el usuario root puede hacer cualquier cosa y que el usuario ML, o sea yo, puede hacer también cualquier cosa. También todos los que estén dentro del grupo admin o el grupo sudo. ¿Sí? ¿Cuáles son los que estarían en ese grupo admin o grupo sudo? Bueno, pues eso lo podemos ver en el etc group, donde están todos los grupos. Y aquí dice, por ejemplo, que el usuario curso puede hacer sudo porque pertenece al grupo sudo. Es el único usuario. Significa que ese usuario, curso, fue el que instaló esta máquina. Cuando la máquina se instaló, pidió el nombre de un usuario y el usuario que se proporcionó fue un usuario llamado curso. Entonces, como ese fue el que la instaló, a la hora de hacer la instalación, le dio los permisos de administrador. Entonces, lo registró dentro del grupo sudo. ¿Cómo modifico yo ese archivo? Bueno, tengo que ser el administrador y lo hago mediante un comando que se llama v del VI,
visudo, ¿sí? VI del sudo. Y entonces me abre un script o un editor, que en este caso fue el nano, donde yo puedo hacer la edición y la modificación, ¿sí? No puedo modificar directamente el archivo usando el VI, tengo que hacerlo mediante visudo. Entonces aquí ya le cambio, aquí si yo quisiera registrar a alguno de ustedes, pues puedo agregar su cuenta aquí. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a probar así. Voy a solo ahorita para la prueba 2021-1. A ver, vamos a ver. LS. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, prueben a hacer esto. Prueben a hacer un sudo ls diagonal root. Les va a pedir password, pongan su password. Me dicen quién puede. Ella puede, profe. Ella también. ¿Qué hace? Yo también, profe. Les muestra el contenido de root, ¿no? Sí, cuentas.shml scripts, semana. Ujú. Ajá. Entonces vean, lo que hice fue, de nuevo, pisudo, y lo que hice fue a todo el grupo le agregué el comando ls. Ahora, por ejemplo, traten de hacer con sudo un cp de diagonal etc el passwd. Traten de copiarlo al home de root usando sudo. ¿Qué pasa? No me dejó, profe. No los deja, ¿verdad? No los deja porque solamente tienen permiso de ejecutar un ls. Si tuvieran all, entonces podrían ejecutar todos los comandos. Pero como solamente les puse ls, entonces significa que como administradores lo único que tienen permiso de hacer es un ls. ¿Ok? Un ls no es tan peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se le puede dar privilegios a los usuarios, ya sea de manera individual como aquí, o por grupo, para que ejecuten solo ciertos comandos o darles permisos completos de administrador. De nuevo, cuando ustedes instalan un Linux, automáticamente ustedes son los administradores. Entonces, su cuenta automáticamente tiene permisos de sudo. ¿Ok? Y eso se usa cuando no se tiene el password del administrador. Cuando se tiene el password del administrador, entonces, pues ya simplemente hago su guión y eso me va a pedir el password del administrador y ya me convierto en él. ¿Duda? Ninguna, profe. Bueno, les voy a quitar aquí los permisos. Me salgo, modificar y ya. En teoría, si hacen de nuevo su ls, ya no deberían poderlo hacer. ¿Pueden hacer el ls todavía? No, ya no, profe. No, Ya ya no no, me ¿verdad? deja. Ajá. Bien, bueno. Entonces así es como se controla los privilegios sobre los usuarios. Bien, ahora,
¿Cómo instalo software dentro de Linux? Pues para eso existen los administradores de paquetes, ¿sí? Cada distribución tiene su propio administrador de paquetes o administrador de software. En el caso del Ubuntu o de Debian, se hace a través del comando apt, ¿sí? El sistema se llama aptitude. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un apt para buscar cierto programa. Por ejemplo, aquí se está buscando un programa que se llama GIMP, que es para manipular imágenes. Aquí se está haciendo con sudo, es decir, lo está haciendo como un administrador. Yo lo puedo poner así nada más también. Por ejemplo, aquí, buscar GIMP. Ya no le pongo el sudo porque ya estoy aquí como administrador. Entonces aquí me busca todo lo que tenga la palabra GIMP. Y aquí, pero hay un GIMP solito, ¿sí? Este es un programa que se encarga de hacer esa, es como un Photoshop, parecido a un Photoshop, este GIMP. Entonces, si yo quisiera instalarlo, entonces le pongo apt get install y le pongo aquí GIMP, ¿sí? Entonces me va a decir, aquí en este caso me dice que el GIMP ya está instalado en esta máquina. Entonces ya no lo va a instalar. Déjenme ver si existe algún otro, Pandora no está. Entonces vamos a buscar este paquete, apt-cache search Pandora. Y tengo estos. Nos vamos a instalar este, por ejemplo. Entonces le pongo apt-get install Pandora Build. Y ahí ya me dice todo lo que tendría que descargar. Tiene que instalar todo esto. Y si yo estoy de acuerdo. Aquí si quiero realmente instalarlo, entonces le pongo la Y y entonces me lo instala. Te voy a decir que no, solamente era para mostrarles, ¿sí? Entonces, para poder instalar software, ustedes tienen que tener permisos de administrador. Si no, no lo pueden instalar. Para otras distribuciones basadas en el sistema Red Hat, el sistema de paquetes se llama yum. Entonces se hace mediante el comando yum. Hay que hacer un yum update para actualizar la lista de paquetes. Y hay un yum search, por ejemplo, para buscar como lo hicimos ahorita con el GIMP. Y también hay un yum install para instalar paquetes, ¿sí? Ahora, cuando ustedes lo instalan y lo tienen en la interfaz gráfica, la misma interfaz gráfica tiene una aplicación de instalador de software. Entonces pueden hacerlo desde la interfaz gráfica. Pero por línea de comandos, recuerden, se hace mediante apt-cache search para buscar software, apt-get install para instalar el programa que ustedes quieran. Y en el caso de Red Hat es con yum. Red Hat o CentOS es mediante yum. Bueno, entonces vamos a cambiar ya de tema. Aquí el tiempo ya se me acabó. Pero antes de irnos, quiero mostrarles solamente una cosa que es cómo se va a compilar los programas, ¿ok? En esta parte que dice estructura de un programa en C, tiene aquí ya la estructura de cómo es todos los elementos que contiene un programa en C. Si un programa en C contiene al inicio lo que se llaman directivas. Las directivas directivas del preprocesador, sirven para que se incluyan o se definan ciertas variables para el programa, ¿sí? Todo esto ya lo vamos a ver en la siguiente. Pero aquí, en este caso, está diciéndole que quiero utilizar esta biblioteca. Esta biblioteca que se llama stdlib, que es la biblioteca estándar, ¿sí? La lib de library, la biblioteca estándar. Y este stdio, este es de entrada y salida, es una biblioteca de entrada y salida. La mayoría de los programas en C van a incluir estas dos bibliotecas.
Y luego aquí define algo que le llamamos una macro. Una macro se parece a una variable, pero no es en realidad una variable. Lo único que hace es que donde aparezca la palabra límite, se va a cambiar por el número que viene a continuación o por lo que venga a continuación. En este caso, lo que viene es un número 10. Entonces, donde aparezca en todo el código de aquí, apareciera límite, esa palabra límite se va a cambiar por el número 10. ¿Sí? No es una variable, simplemente es una representación simbólica de alguna expresión. Esta sería la expresión que se va a asignar. Luego tiene esto de diagonal asterisco, y acá tenía todos estos diagonal asterisco. Aquí se abre y aquí se cierra. Esto es un comentario, ¿sí? Entonces, todo lo que esté dentro de diagonal asterisco hasta que se cierre ese diagonal asterisco es un comentario. Después viene la definición de una función, ¿sí? Una función es un bloque de código que se pone junto porque es algo que se va a estar repitiendo continuamente. Así como hicimos ahorita en el bash, la función respaldo, es para que yo simplemente ponga respaldo y ponga el nombre de un directorio y me haga el respaldo mediante el tar y lo copie directamente al directorio que yo destine para eso. Entonces, cuando yo quiero encapsular una cierta método dentro de un bloque de código, a eso le vamos a llamar una función. Y una función siempre me va a regresar un valor. Hay diferentes tipos de valores. Pueden ser enteros, reales, flotantes, que es el equivalente a un número real, o son los números de punto flotante, lo que vimos en la primera parte. Entonces voy a tener enteros, caracteres, apuntadores, que es un tipo de dato medio complejo, etcétera, ¿sí? Entonces voy a tener un tipo de dato, el nombre de la función, y entre paréntesis vendrían los argumentos que recibe esa función. En este caso, esta función no tiene nada, significa que la función está vacía. A continuación debería venir un bloque de código. El bloque de código inicia con una llave y se cierra con la llave. Como aquí no tiene el bloque de código y al contrario, lo único que contiene es un punto y coma, cuando yo defino una función así, de esta forma, lo que estoy diciendo que es un prototipo de una función. Un prototipo de una función lo que dice es, existe una función que se llama así, regresa este tipo de dato, y en este caso tiene estos argumentos, que aquí significa no tiene ningún argumentos. Solo sirve para decirle al compilador, ¿sí? El programa que se va a encargar de traducir esto en un código binario, de que cuando ve algo que se llama función, ya sepa de qué se trata. Ok, es un código que regresa un entero y que no recibe nada. Entonces, cuando el compilador encuentre esa palabra función, ya sabe que eso me va a regresar un entero y que no recibe ningún argumento. Para eso son los prototipos de las funciones. Luego aquí lo que tengo es una definición de una variable global. Una variable global es una variable que existe dentro de todo el código del programa. Siempre está presente. Por el contrario, existen variables que son locales. Las variables locales solo existen dentro de un grupo de código, un bloquecito de código. Entonces, esta es una variable global, ¿sí? Así se declara una variable, tipo de dato y el nombre de la variable. Se parece a esta, solamente que esta tiene paréntesis. Entonces, esto es una función, esto es una variable. Entonces, aquí define una variable que es de tipo entero y que es global porque no está dentro de ningún bloque de código, está fuera de cualquier bloque. Ahora, viene algo que se llama main, que tiene paréntesis, por lo tanto, esto es una función y tiene una llave y se cierra. Entonces, esto que tiene una llave y se cierra y que tiene un nombre y unos paréntesis, eso es una función. Y esta función se llama, en particular, se llama main. Dentro del lenguaje C, la función main es la función principal. Cuando un programa inicia, siempre va a iniciar por la palabra main o por la función main. Entonces, yo tengo un código, todo esto, así, todo largo, puedo tener decenas de líneas de código, centenas,
Pero si yo lo quiero analizar, no voy a empezar a analizar por aquí, ¿sí? Me voy a ir siempre a la función main, porque a partir de aquí es como va a empezar el programa a ejecutarse. Entonces, cuando este programa funcione, va a venir aquí y va a empezar a ejecutar las rutinas que estén entre las llaves. Entonces, esto que está entre llaves es un bloque de código. Todo esto es un bloque de código. En este caso, este bloque de código define una variable que se llama inútil y que es de tipo entero. Entonces, esta es la definición de una variable local. ¿Por qué es local? Porque la variable solo existe dentro de este bloque de código, a diferencia de esta otra que existe para todo el bloque, ¿sí? Existe para esta función y también existe para esta otra. Esta es otra función. Entonces, existe para esta y existe para esta si es una variable global. Esta que es local solo existe en este bloque de código, es decir, solo la puedo usar aquí, no la puedo usar acá. Acá no existe. Entonces, esta función main declara esta variable que no hace nada, que se llama inútil, y llama a esta función. ¿Cómo sé que está llamando a una función? Ah, pues porque es un nombre, una secuencia de caracteres, y luego vienen unas llaves que abren y cierran. Entonces, eso que tiene un nombre y algo que abre y cierra, es una función. Entonces, esta printf es una función. Y a esa función yo le estoy pasando este argumento. Este argumento que está entre llaves dobles es una cadena de caracteres. Entonces, a esta función yo le estoy mandando esta cadena de caracteres. Esta función printf no está definida aquí. En ningún lado existe el código que diga cómo se hace un printf. Bueno, eso no está aquí porque forma parte de la biblioteca estándar de entrada y salida, ¿sí? Entonces, el código de printf está aquí adentro. Yo no simplemente lo incluyo y al incluirlo, lo que sea que haga printf ya se está formando parte de mi programa. Estoy haciendo que mi programa sea más grande. Entonces, todas las bibliotecas que existen son para no tener que programar todo uno mismo. Reusar el código que ya fue escrito por alguien más. Entonces, printf es una función que lo que hace es mandar un mensaje a la pantalla o a la salida estándar. En este caso, lo que manda a la salida estándar es la palabra hola mundo, ¿sí? Pone hola mundo, un signo de admiración, y luego tiene este diagonal n. Diagonal n significa que se salte a la siguiente línea. Es una representación del enter. El diagonal n es el equivalente al enter. Ya ven que cuando pongo enter, se salta a la siguiente línea. Bueno, entonces, este diagonal n es un carácter de nueva línea, ¿sí? Va a poner hola mundo y se va a saltar. Entonces, en un programa, yo voy a tener, aparte de la declaración de variables, voy a tener sentencias. Esta es una sentencia. Todas las sentencias, ¿sí? Y las definiciones de variables, sentencias y declaraciones de variables, siempre terminan con punto y coma. Vean, aquí hay punto y coma, punto y coma, punto y coma. Si yo no le pongo punto y coma a una sentencia o una declaración en C, va a marcar un error el compilador. Aquí tengo otra función. Esta y esta son exactamente la misma. La diferencia es que aquí solamente fue el prototipo, es decir, solo la presenté. Dije, existe algo y se llama así. Y aquí ya estoy codificando la función. Ya le estoy diciéndole qué es lo que hace esta función. ¿Cómo sé que le estoy diciendo eso? Porque está la llave que abre y cierra. Entonces aquí viene el código de esta función o el bloque de código de esa función. Esa función, como tiene aquí, dice un comentario, dice no hace nada. Pues esa función no hace nada, pero me tiene que regresar un entero. Es obligado que me regrese un entero. Entonces, para que me regrese un entero, le pongo return y le pongo 0. Regrésame un 0. ¿Sí? Es el valor de retorno de la función. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, junto con toda la explicación, es lo que yo espero que ustedes le den una revisada. ¿Sí?
Voy a copiar este código y lo voy a compilar solamente para que vean cómo es que se compila. Y ya hasta ahí lo voy a dejar. Y en la siguiente vamos a revisar los programas que están allí de ejemplo. Entonces, este programa es el Hola Mundo. Es un Hola Mundo más extenso. Se suele escribir un programa que se llama Hola Mundo en todos los lenguajes, porque es un programa de ejemplo mínimo para que la gente entienda cómo es la sintaxis y cómo lo es un programa en ese lenguaje. Entonces es un programa en lenguaje C. Pues ya lo copié. Aquí está exactamente lo que acabamos de ver. Y ahora lo que les quiero mostrar es cómo convierto esto en un programa ya ejecutable. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí el programa Hola Mundo. Es un archivo de texto. Es un programa. Un archivo de texto. ¿Cómo lo compilo? Pues para eso tengo que usar el compilador. El compilador es CC. Es el compilador estándar de Unix. Pero como esto no es Unix, es un Linux, entonces el compilador no se llama CC, se llama GCC. GCC por lo de GNU, aquello que vimos al inicio de Linux. Entonces GCC y el nombre del programa, el programa Hola Mundo. Pues lo compilo. Aquí me marcó un error porque me pide que la función main a fuerzas regrese un tipo de dato. El de default es un entero. Entonces, aquí tengo que agregarle a este programa que la función me regresa un entero. Y por lo tanto, aunque por default me regresa un 0, le tengo que poner return 0. ¿Ok? Entonces, puede salir ese mensaje. Es un warning, sí, es un aviso. No es que no haya compilado. ¿Sí? Simplemente dice que esta variable esta función no me está regresando un tipo de dato y que por default pues lo va a considerar como entero. Lo compilo, vean, ya no marcó ningún error. Bien, ¿cuál es el efecto de haber compilado? Pues me genera un archivo que se llama a.out. Vean, este a.out es un programa, bueno, es un archivo que tiene permisos de ejecución. A diferencia de los scripts que yo les pongo los permisos de ejecución, a este archivo yo no se los puse. ¿Quién se los puso? El compilador. El compilador le asignó permisos de ejecución. Si yo uso file para ver qué tipo de archivo es, me dice que es un archivo de 64 bits y este es un ejecutable, ¿sí? Este es un programa ejecutable. ¿Cómo lo ejecuto? Pues como cualquier programa, como lo hicimos con los scripts, pongo el nombre del programa. Solo que si lo pongo así, me dice que no existe o no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque no está dentro de la variable path. Para que exista le tengo que poner punto diagonal. Decirle, ese programa está aquí. Ejecútalo. Lo ejecuto y ya me dio este valor. Esto fue lo único que hizo. Aunque yo le puse todo esto, ¿sí? Esto fue lo que hizo. Ahora, por default el compilador, ¿sí? Siempre me va a dar como salida un archivo que se llama a.out. Para que no tenga ese nombre, se le pone la opción "-o" de output, ¿sí? Entonces "-o" y le pongo el nombre. Entonces, el nombre pues va a ser Hola Mundo igual. Solo que mucho cuidado. No le pongan holamundo.c, porque si le pongo holamundo.c, me va a borrar el programa original y lo va a sobreescribir el binario como holamundo.c y entonces pierdo el programa fuente. Si yo pierdo el programa fuente, pues ya perdí mi programa, ¿sí? Ya perdí lo que yo escribí. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, si yo lo tecleo así, ahora existe un archivo que se llama Hola Mundo, ¿sí? Que es ejecutable. Y es pues del mismo tamaño que el a.out porque es realmente el mismo programa. Y si lo ejecuto, punto diagonal Hola Mundo, pues ahí está el mensaje, ¿no? Entonces, ese es el efecto de ejecutar esta línea. Todo lo demás que tiene aquí no hace nada, ¿sí? Es código que está ahí puesto simplemente para un ejemplo, ¿sí?
Entonces yo les pido que por favor traten de leer, revisar lo que está aquí. Aquí ya está mostrado cómo se compila, pero lo vamos a estar haciendo sobre la marcha conforme vayamos revisando los programas que están para esta sección. Pero, por favor, denle una revisada a esto que está aquí. ¿Para qué se usa por qué se tiene que poner el return 0? Porque por default la función, una función te tiene que regresar un valor, ¿sí? Una función te tiene que regresar un valor. Ahora, estaba la función de esta manera, así. Significa que por default, el compilador asume que te tiene que regresar un entero, pero te pone un warning, te pone un aviso. Te dice, esta función no regresa nada, pero yo asumo que regresa un entero. Entonces, para quitarle ese warning, yo le digo, sí, efectivamente, esta función me va a regresar un entero. Ahora, para que me regrese ese número entero, yo al final de la función le tengo que poner qué valor es el que quiero que retorne. ¿Sí? Aquí le pongo retorna un 0. Fíjate, le voy a poner un -1. Le cambio y le pongo -1. Que regrese un -1. Que este programa al final me regrese un -1. ¿Ok? Lo grabo, lo compilo, con GCC, ahí está, lo compilo y lo ejecuto. Ahí está. Ahora, el valor de retorno de este programa era -1. Si recordamos lo que acabamos de ver en la sección anterior, pesos interrogación era una variable que me dice cuál fue el valor de retorno del programa anterior. Ese -1 es un 255 porque lo que está poniendo es en valor entero. Vamos a darle otro valor para que se vea. Vamos a ponerle un 11. Un 11. Vamos a ver, ahí está, 11. Lo compilo, lo vuelvo a ejecutar y veo cuál fue el valor de retorno. Ahí está, 11. ¿Sí? Entonces Okay. ese return de main es lo que va a regresar el programa al final. Recordando sobre el zombie, este número 11 tendría que recibirlo, es el obituario del programa cuando termina, es como terminó. Entonces, en este caso, el bash debería decir, ok, terminó mal porque terminó con un 11. Para decir que un programa termina bien, sin problemas, siempre, en el caso de Unix, siempre regresan con 0. Por eso debe estar el retorno. Ok. Ya, ok. Vale. Muchas gracias, profe.